Hola a todos y bienvenidos a nuestro Data Champions Online México. Soy Larissa Carrera, productora en Corinium, y es un enorme placer ser la anfitriona de este evento. Antes de empezar, solo algunos avisos. Durante todo el evento tendrán la oportunidad de consultar en directo a nuestros oradores, así que por favor envíen pronto sus preguntas para dar una oportuna respuesta. Podrán hacerlo justo debajo en el módulo de preguntas y respuestas. Con respecto a nuestra tecnología, observar que si en algún momento experimenta algún problema técnico, les sugiero que hagan un refresh en su navegador. Y si el problema persiste, comuníquese con nuestro equipo a través del módulo de preguntas y respuestas. Y me gustaría invitarlos a conectarse con sus pares de este evento. Para eso, tómase una selfie con nuestro webinar de fondo y súbala en su LinkedIn marcando hashtag Data Champions Online. De nuevo, hashtag Data Champions Online. Todos quienes lo realicen participarán en un sorteo de un par de AirPods. A continuación, corresponde, ahí está el mensaje de nuestra selfie, y a continuación corresponde presentar a nuestro orador, Guillermo Treister, líder especialista global en soluciones de inteligencia artificial de IBM. Hoy él nos guiará a través del cambio de paradigma de la forma tradicional de toma de decisiones a través de la integración de los datos convertidos en estrategia. Sin más demora, dejo con ustedes a Guillermo Treister. Perfecto, muchas gracias. Espero que me estén viendo correctamente, bueno, y que me estén escuchando bien. Agradecerles por la oportunidad y por dedicar el tiempo a poder escuchar la presentación. Me hubiese encantado estar en vivo, digamos, estar en persona. México es un país que a mí me encanta, siempre me han recibido muy bien. Entiendo que igual hay personas conectadas de algunos otros países, pero esto está enfocado un poco en México, ¿no? Para contarles un poco de mí, como recién me presentaban, digamos, yo estoy como líder especialista para todo lo que son soluciones de inteligencia artificial, pero la verdad es que los últimos 15 años me he dedicado básicamente a trabajar en proyectos que tienen que ver con la analítica en general. Y en la analítica en general, con un poco lo que buscamos es justamente lo que aparece ahí en el título de la presentación, es la toma de decisiones. Y para ir derechamente al tema, vamos a hablar un poco de los procesos de toma de decisiones. Y acá voy a hablar como un genérico, no estoy pensando en una decisión de particular, sino cómo los seres humanos en general o cómo todas nuestras organizaciones se van enfrentando a un proceso de toma de decisiones. Y en general, digamos, si uno va buscando la literatura, lo podemos definir en básicamente esos 5 pasos. Y eso lo digo para cualquier decisión que uno tome en la vida. Y un primer paso es definir un problema, después lo comenzamos a analizar, pensamos en las alternativas de solución para él, tomamos alguna alternativa y la tenemos que poner en práctica. Mi idea es comentarles hoy justamente cómo todas esas decisiones en ese proceso analítico las podemos ir implementando, aplicando algún concepto, por así decirlo, de inteligencia, de analítica, por cada uno de esos 5 pasos que estamos definiendo ahí. Cada uno de ellos va a tener un pequeño paso sobre el cual yo puedo estar optimizando ese paso, ya sea para redefinir, refinar el problema sobre el cual yo me quiero focalizar, o en el análisis, cómo analizamos mejor este problema, cómo tenemos bien claro todas las posibles variables que pueden ir afectando, posteriormente las alternativas que yo voy a tener, cómo las voy a evaluar, cómo pienso que van a tener impacto cada una de esas para poder elegir la alternativa. Y acá hay ejemplos, no sé, por decirles muy clásicos y no sé, por comentarles algo, tenemos algunas empresas con las cuales nosotros trabajamos en México, como un Infórmese, donde nosotros trabajamos en un proyecto clásico, como lo que sería una evaluación de riesgo crediticio. Pensemos en el caso de si le vamos a otorgar
un crédito a una persona, ¿cómo evaluar el monto? Cuando yo estoy definiendo ese problema, pensando en ese sea mi ámbito, yo empiezo a analizar las posibles variables y alternativas, en el cual yo podría decir, las alternativas son sí o no, pero a la vez tengo que definir el monto y para los cuales yo puedo meter inteligencia. Y esto es como darles un ejemplo. Un ejemplo de ponerle inteligencia a eso es, bueno, yo puedo calcular, generar modelos para predecir cuál es la probabilidad de que me pague dado el monto en que yo le voy a prestar a esa persona. Y dado eso, yo puedo optimizar la decisión pensando en que obviamente puedo estirar el riesgo, eso puede reducir la probabilidad de que me pague, pero voy a encontrar un óptimo. Y eso es quizá uno de los problemas más estudiados y que más madurez tiene si nos vemos en la industria de servicios financieros. Pero si vamos a hablar de, por ejemplo, otro de los proyectos donde estamos aplicando esto es en el ámbito académico. Pensemos la decisión que se enfrenta una casa de estudios, una universidad de ¿vamos a abrir o no una nueva carrera? ¿Cuántos cupos debería tener esa carrera? Y esto lo podemos analizar en un montón de variables nuevamente. La probabilidad de que esa persona pueda terminar todo ese ciclo de estudios o la probabilidad de que esta persona pueda emplearse en el futuro, cuál es el campo laboral que tiene. Todas esa serie de cosas, de evaluaciones para la alternativa, me van a ayudar todos estos tipos de modelos predictivos en tomar una mejor decisión. Y una vez que tomo una mejor decisión y la logro aplicar rápido, el punto es retroalimentarlo. Mientras yo más rápido puedo evaluar estos ciclos, puedo tomar una decisión, aplicarla y evaluar lo que ha pasado, eso me va a ayudar a que yo, por decirlo de alguna manera, pueda ver qué tan efectiva fue mi decisión y cómo yo voy a replanteármela cuando me tenga que volver a enfrentar a una decisión similar. Lo importante acá es aprender, porque el entorno cambia muy rápido y a medida que nosotros vayamos aprendiendo más rápido vamos a ir siendo más eficientes. Y el mundo cambia relativamente rápido, más ahora. Hoy la verdad no puedo abstraerme de mencionar un poco la realidad que estamos viviendo. Hoy vivimos en un mundo de pandemia, hoy vivimos en un mundo realmente de incertidumbre, donde la verdad las cosas cambian rápidamente. Un día, por ejemplo, hay medidas de restricción para poder ir a nuestros puestos de trabajo, otro no, hay otras medidas de movilidad y la demanda para informarnos es aún mayor. Y la verdad no solo para informarnos, sino informarnos en forma certera. Es decir, cómo actualizo de los protocolos rápidamente para poder entregarle a cualquiera que me consulte de forma eficiente, no que ocurra que resulta que yo tengo un agente, una persona del call center que no alcanzó a leer el último memo y le entrega a un cliente, a un ciudadano, información incorrecta de dónde está su centro asistencial. Ese tipo de cosas son a las que nos vamos enfrentando hoy en día, y no pienso solo en el sector público, sino estamos hablando de sector privado también, las sucursales están abiertas o no, cuál es el protocolo para atender. Y dado que hoy las recomendaciones en general son que las interacciones con personas tienen que limitarse a lo estrictamente esencial, mientras yo más efectivo pueda hacer eso, voy a ser mucho más efectivo en el control de esto. La verdad, y en el fondo lo que les quiero transmitir ahora, creo que hoy más que nunca el entorno cambió y donde quizá estamos viendo que hay un potencial problema y lo hay, también hay una gran oportunidad, porque hay cosas que nos van a permitir cambiar. Dado que hoy tenemos esa presión para cambiar, por ejemplo, en la forma que trabajamos, eso nos ayuda muchísimo a que antes que nos costaba justificar, por ejemplo, la transformación digital, o en nuestro caso, el poder entregar el apoyo de soluciones analíticas a distintos procesos de decisiones o automatizar ciertos procesos que se pueden, como bien decía, automatizar con motores de decisión, hoy los podemos justificar más fácil, porque hoy es la forma de operar. Hoy quizá no vamos a tener un camino B o vamos a tener un camino alternativo. ¿Ok? Y acá por mencionarles un ejemplo de cómo cambian cosas tan rápidas y en industrias, digamos, como la videoconferencia o cómo colaboramos digitalmente. Yo creo que si les mostraba dónde estaba
la participación o el market cap que tenían estas empresas el año pasado, la diferencia era dramática y hoy tenemos que una empresa que se dedica a la videoconferencia tiene el mismo tamaño que quizá todas las otras aerolíneas combinadas. Con esto que les quiero decir es que hay un montón de oportunidades, pero así como es grande la oportunidad, también es grande el desafío. Hoy tenemos que estar atentos a todo lo que son los temas de privacidad de datos. Y eso pasó hasta que incluso en la pelea que hoy se está teniendo por quién es la aplicación dominante para apoyarnos en las videoconferencias en este mundo, incluso tienen que retrasar algunas salidas de nuevos features para poder tener nueva funcionalidad y lograr ser la mejor aplicación por tema de privacidad de datos. Los desafíos de privacidad de datos van a ser brutales. Piensen en todos los desafíos que significa tener una fuerza de trabajo completamente trabajando desde casa, donde yo los saqué y de un día para otro los saqué del entorno donde yo podía tener algún grado de control mayor, como eran nuestras oficinas, y los tuve que pasar a sus propios hogares, donde quizá tengo muchísimo menos control, y acá lo estoy pensando yo como una persona incluso de seguridad o de la información o de gobierno de la información. ¿Cómo vamos a trabajar con eso? Hay regulaciones que siguen estando acá presentes, como son las de GDPR que están regulando en Europa y la verdad la mayoría de los países de Latinoamérica íbamos encaminados a eso. Y ni que hablar de uno de los puntos centrales que yo creo que acá para tocar es también qué está sucediendo con los call centers. O sea, hoy por hoy, la verdad, la presión sobre los call centers para poder automatizar mucho de esta información y que la información sea certera, hemos visto un crecimiento exponencial en casi todos los países, en los nuestros, en México en particular. Podemos ver muchísimos casos donde aumentó, no sé, más de un 60%, si mal no recuerdo, en la última estadística. Pero volviendo a nuestro punto inicial es, ¿cómo hoy analizamos los problemas? Y con la información que hoy tenemos en nuestras organizaciones, ¿qué es lo que vamos haciendo? No sé ustedes, pero a mí la verdad, y he utilizado estos indicadores más de una vez, y cada vez que los leo no dejan de alguna forma de generarme esa sensación de sorpresa y de constatar de que sé que es la realidad. Si hoy les preguntamos, y esto está basado en un estudio de Harvard Business Review, ¿cuántos de los datos estructurados hoy están siendo utilizados actualmente en la toma de decisiones, en este proceso que nosotros estábamos hablando? Es menos de un 50%. Piensen cómo impacta esto cuando hablábamos de una de las primeras cajas de nuestro proceso de toma de decisiones, como es analizar los problemas. Menos de la mitad de la información de la que disponemos, y estoy hablando solo de los datos estructurados, es decir, todos ellos que tienen una estructura fija, por así decirlo, y ponerlo en bruto, tablas con datos que tenemos de nuestra organización, que vamos a tener de nuestros clientes, de nuestros trabajadores, etc. Menos del 50% de esa información se está utilizando. Los datos no estructurados, menos del 1%. Y todos los que trabajan en áreas, digamos, sobre todo orientadas a recopilación de información, administración de información, entenderán que acá hay una cantidad de datos brutales. Y esto pelea con lo que vivimos, yo creo que día a día, la mayoría de los que somos usuarios, en decir, hoy siento que la empresa con la que estoy trabajando o la empresa que me está teniendo a mí como cliente no me conoce y debería conocerme. Y esa sensación es muy mala. ¿Sí? Estamos perdiendo una oportunidad muy grande porque un cliente que deberíamos conocer lo estamos tratando como un desconocido. Y eso es una sensación bastante complicada y bastante insatisfactoria para los que estamos trabajando como clientes. Otro dato que me llama mucho la atención es más del 70% de los empleados sienten que tienen acceso a datos que no deberían. Y esto tiene que ver mucho con la presión a veces del negocio, y cuando estamos pensando en decisiones de negocio me acordaba, no sé, hace poco tuve una charla con un CDO que me decía, mira, en realidad el viernes a las 6 de la tarde me dijeron que el lunes a las 4 de la tarde tengo que entregar este reporte y entregarles esta información, pero ya no a los gerentes, sino a los empleados, a los dueños de cada sucursal. Si tú piensas en eso,
si yo no tengo mis modelos listos, lo que va a terminar pasando muchas veces es que por presión de que para que el negocio funcione tenemos que entregar esa información, la vamos a entregar y no deberían tener acceso a eso. Y ahí corremos una cantidad de riesgo y somos susceptibles a vulnerabilidades que no se imaginan. Pueden venir en multas, como puede ser desde robo de información, el cual es vital y el cual yo es un riesgo que de alguna manera lo tengo que tener medido. Y por último, yo creo que esta es la estadística que más se ha comentado y yo creo que más la hemos utilizado quienes trabajamos en proyectos analíticos, es el tiempo que pasamos en encontrar el dato. Y cuando digo encontrar, es encontrar y preparar, es tenerlo disponible para yo poder utilizarlo. Más del 80% del tiempo en crear un nuevo modelo se gasta en esto. Vamos a ir adentrándonos un poco de eso a medida que avancemos. Y para eso, comentarles, esto no es solamente la forma de cambiar esto, no es que solamente uno lo ve desde un punto de vista tecnológico, no es pensar en solamente, mira, esto es la implementación de un software que de un día para otro me va a poder permitir tener gobierno de datos. Es por eso que nosotros cuando hablamos de la magia, o algunos hablan de la magia de la inteligencia artificial, para nosotros no es una magia propiamente tal. Nosotros en IBM hablamos de lo que llamamos la escalera hacia la inteligencia artificial, que tiene que ver con ciertos procesos que se deben cumplir para estar listo, para que esto ocurra. Esto no ocurre de la noche a la mañana ni con un abrir y cerrar de ojos. Sí hay muchas cosas que podemos hacer, pero pasamos por estos pasos de recolectar, organizar, analizar y lograr embeber estos procesos analíticos, como les decía, dentro de los procesos. Esto no es solo tecnología, no es solo software. Esto tiene que ver con personas, tiene que ver con los procesos y tiene que ver con la tecnología propiamente tal. Pero bueno, hablé mucho de gobierno. Y acá, en general, me pasa que tengo estas discusiones que en realidad me dice, mira, ¿quién necesita gobierno de datos? Yo no necesito gobierno de datos, la verdad. ¿Por qué necesita? ¿Dónde está el ROI de un gobierno de datos? Lo cual es una de las decisiones que más nos cuesta mostrar, más nos cuesta ejemplificar de cómo justificar este tipo de cosas. Y ahí lo primero que me gusta hacer es realmente decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo voy a decir algunos casos que no van a necesitar gobierno de datos. A ver, ¿quién no necesitaría preocuparse por el tema de gobierno de datos? Primero, si ustedes ya tienen todos los datos catalogados, no hay ningún problema. Ya se podrían salvar de esto, por así decirlo. Ya vamos a ir descartando a ver quiénes de alguna manera pueden decir, bueno, ya me cansé de escuchar todo lo que dijo Guillermo, la verdad no vale la pena porque yo cumplo con todos los requisitos. Si su industria o donde ustedes trabajan no tiene ninguna regulación o tiene procesos documentados acerca de cómo hay que administrar los datos. Hay industrias que son muy fuertemente, como les diría, reguladas. Temas de servicios financieros, bancas, seguros en particular, pero telecomunicaciones, la industria de salud, la industria de educación, trabajan con datos muy sensibles y que necesito gobernar. Y acá lo estoy pensando desde el punto de vista de protección, no solamente de lo que vamos a necesitar para tener como capacidad de explotarlo. Esta me encanta. Sus empleados, si alguien me puede asegurar que sus empleados no están en redes sociales y no traen sus dispositivos propios al trabajo. Y esto es aún peor, porque esto en realidad de llevar los dispositivos al trabajo estaba pensado cuando estamos en una oficina, pero ahora la oficina se volvió nuestra casa, con lo cual hay un montón de otras consideraciones que hay que tener en cuenta y necesito saber cómo está ese gobierno de datos. Esto tiene que ver con el punto que hablábamos antes. Si el negocio está totalmente exento de necesitar los datos. Yo no necesito saber lo que está ocurriendo. No necesito saber cómo están mis ventas, cómo está mi inventario, cómo están mis recursos humanos. No necesito saber eso para seguir tomando las mejores decisiones. O por último, bueno, si sus científicos de datos hoy están pudiendo dedicarse realmente solamente a generar modelos, a trabajar con los datos y generar estos nuevos hallazgos, entonces perfecto. Si alguien hoy por hoy cumple con todos esos requerimientos, está totalmente exento de decir, bueno, yo la verdad cumplo con todo lo que necesita y no tengo que estar preocupado del gobierno de datos en particular. Pero como en la mayoría de los casos no ocurre, es aquí donde, dada esta importancia, empieza a adquirir la figura del CDO o el Chief Data Officer un rol bastante más preponderante.
hace años, y no muchos atrás, digamos, 3 años o incluso varias de las organizaciones ahora, están empezando recién, o hablar de una figura de un data officer era medio impensado, y menos que esté a un nivel de a los ejecutivos C-level, ¿sí? O sea, alguien que esté a la altura de la plana directiva, de la plana ejecutiva total de una organización y que su misión sea preocuparse de los datos, eso no existía, no era pensado por absolutamente nadie. Y tiene que ver con que en el rol, en un inicio de este, básicamente, Chief Data Officer, era nosotros decimos un sheriff, una persona que era el guardián de los datos. Él cuidaba los datos, se preocupaba de que no se perdieran, se preocupaba de que tuviese algún nivel de seguridad, tipo, si no tiene este usuario y este password no puede ingresar, pero ahí vivía. Hoy la verdad que muchas organizaciones que vemos y el rol de la importancia de los datos es aún mayor cada vez. Por lo tanto, este guardián de los datos que estaba en el inicio tuvo que aprender mucho de la estrategia del negocio y de cómo, dado la importancia que tiene en el apoyo de la toma de decisiones, las decisiones están basadas en los datos que tienen, en la capacidad que yo tengo de sacarle el jugo a esos datos, y ese es el rol del Chief Data Officer. Hoy el CDO se tiene que adelantar a lo que le van a pedir, a lo que le van a solicitar, pensando en los modelos de negocio, pensar si todo lo que yo tengo va a estar listo para responder cuando empecemos a operar de una forma distinta, cuando esté dispuesto el teletrabajo, cuando todo sea remoto. Todo eso lo tiene que tener en su cabeza, lo tiene que tener en su plan. El CDO tiene que pasar de un administrador técnico a un rol que es mucho más preponderante en la toma de decisiones en el negocio. Y como gobierno lo que tiene que tener en la cabeza son quizá estas 4 aristas, donde no tiene que ver solamente la definición de políticas de privacidad y de cómo trabajar o trabajar remoto en este caso, sino también cómo son los procesos, quién colabora con la información, quién es el dueño de la información, quién es el dueño de un dato. Por decirles algo, la dirección de facturación es la misma que la decisión comercial. ¿Quién es el dueño de cambiar la dirección de una persona? Es la persona que manda las facturas, la persona que entrega los productos, la persona que le busca para contacto de marketing. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de procesos tenemos que definirlos, tenemos que entenderlo, porque si no somos proclives a generar muchos errores, y la toma de decisiones basada en errores genera muy probablemente muchos errores, y errores que pueden ser muy costosos. Tiene que ver también con las personas. O sea, esto no es tampoco un día yo entrego una política, yo tengo un software, una tecnología disponible y empezamos a trabajar ya como si tuviéramos gobierno de datos. Las personas tienen que estar adecuadas a esto. Las personas tienen que estar pensando en esto todo el tiempo. Tienen que estar adecuadas en cada día en su trabajo de cómo trabajan en esta modalidad. Y acá un punto en que, a mi juicio, y en varias discusiones y paneles que he tenido, es quizá el punto clave, el factor clave de éxito para un proyecto de gobierno de datos, pensando en eso en particular, y que son la definición de los indicadores asociados a estos proyectos. Es decir, ¿cómo mido que yo tengo o que yo soy eficiente a la hora de gobernar mis datos? ¿Qué KPIs voy a definir? Yo necesito definirlos, y ojalá mi recomendación es que los definan lo más cercano a un impacto de negocio que pueda hacer. No sea solamente calidad de datos, si mi calidad de datos está bien o no, sino cercano al impacto que pueda tener la aplicación o no de una política, al posible riesgo que me deje expuesto. Y lo importante acá es construir confianza. Una vez que nosotros construyamos confianza, vamos a poder empezar a permitir que las líneas de negocio empiecen a sacarle mucho más provecho de eso. Es decir, ¿qué pasa en el camino? ¿Cuál es el nivel de calidad? Por supuesto, pero ¿cómo saber quién hace una copia? ¿Quién realmente necesita la copia? Yo puedo demostrarle a una entidad que realiza auditorías si realmente ninguno de mis empleados que no tenía derecho o acceso a ese tipo de información no está haciendo una copia. ¿Dónde está la trazabilidad completa? ¿Qué pasa si borro o no borro un dato? ¿A quién estoy impactando? Todo esto, de nuevo, a nuestro juicio es un camino de madurez que tiene que ir avanzando, y donde lo esencial no es la tecnología, es un punto importante, y ya vamos a ir entrando después
de a poco hacia ello, pero las personas y los procesos son parte de eso. Y la inteligencia artificial acá, pensando en la inteligencia artificial, o la verdad pensemos en esto como el impacto de los proyectos analíticos dentro de la estrategia, tiene que ver con cómo apoyar todos estos objetivos. Los objetivos que tiene una organización, si bien pueden cambiar un poco según la industria, pero van a ser siendo esencialmente parecidos. O sea, cómo aumentamos el share of wallet de un cliente si trabajo con clientes, cómo mejoro el tiempo de resolución al servicio a un cliente, cómo puedo hacer mi proceso más rápido, cómo redujo con la cantidad de errores, la cantidad del tiempo de downtime o que yo tengo parado esto, cómo soy más rápido, cómo soy más ágil para sacar nuevos productos, cómo trabajo más rápido en la conversión a ventas, cómo reduzco los riesgos, como les decía, de privacidad de datos, o cómo puedo hacer una evaluación, por ejemplo, de activos muchísimo más rápido. Todo eso es lo que busca y para eso construye modelos. Ahora, ¿cómo llegamos a estar listos para hacer el trabajo mucho más eficiente de la inteligencia artificial? Este es el ciclo de, si ustedes quieren, lo que va demorando en tiempo cada uno de las cajas, por así decirlo, de las etapas del proceso para estar trabajando en un ciclo de inteligencia artificial. Preparar es quizá, como les decía, el tiempo donde mayor pasan los científicos de datos, 80% del tiempo. Y de nuevo acá destacarles otro punto. Hoy los científicos de datos son quizá uno de los recursos más escasos y más caros que hay dentro de las industrias. Si pensamos en ese caso, pensemos esto, o sea, estamos gastando muchísimo tiempo valioso en ese sentido de una persona altamente calificada en una tarea que es fácilmente automatizable, ¿ok? O al menos automatizar en gran parte. Nadie dice que no va a haber proceso de preparación de datos, pero hay que disminuirlo. Donde se deberían enfocar los equipos de inteligencia artificial es en la parte de construir y ejecutar esos modelos. Ya después, una vez que están ejecutados, por así decirlo, o están puestos, entrenados y disponibles para ponerse en práctica, ya es cosa de administrarlos. Y ahí es donde el impacto de negocio es generado. La analítica es maravillosa y nos puede entregar unos resultados impresionantes y que a muchos nos deslumbren. Pero la verdad, si no está pensada para aplicarse y aplicarse ágilmente, no va a producir un impacto en negocio y va a vivir, como a veces yo digo, en un lindo reporte, en un lindo informe que nadie usó y que no cambió en nada en la forma en que trabajábamos. Si uno no tiene los datos disponibles para ese 80% del tiempo, el cuello de botella rápidamente se transforma en esto, en la capacidad de preparar. Porque si encima le estoy pidiendo este recurso escaso, que sean los científicos de datos que se dediquen a preparar datos, y eso me consume el 80% del tiempo, en la práctica significa que yo voy a poder hacer menos modelos, que voy a poder, con lo cual, disminuir mucho mi capacidad del análisis de la información, con lo cual, en mi proceso, de nuevo, de toma de decisiones, voy a ser mucho menos eficiente a la hora de analizar la información y la de validar y evaluar las distintas alternativas. Con lo cual, lo que estamos trabajando, estos procesos que hoy normalmente pueden tomar meses o incluso trimestres, es trabajar en lo que llamamos el Data Ops, de alguna forma, las operaciones relativas a los datos para tratar de automatizar todos los procesos que yo pueda, de calidad de datos, para darle mucho más agilidad al proceso. Y en ese sentido, vamos a hablar de lo que son los datos, y estos datos que nosotros decimos son una especie de lingotes de oro y que vamos a trabajar en tres grandes aristas, todo lo que es integración de datos, cómo trabajar con la calidad de datos y cómo tener el gobierno de datos. Y acá sin entrar en mucho detalle, pero el desafío, y esto no es también algo que les pueda decir, es fácil encontrar y fácil de arreglar. Los que convivimos con áreas de datos o incluso con las áreas de tecnología e información, TI, día a día, sabemos que los dos mundos viven desbordados. Tengo líneas de negocio que me dicen TI nunca me da los datos cuando yo los necesito, y por el otro lado TI me está diciendo todo el tiempo, mira, la verdad vivo con la soga al cuello porque me están pidiendo un montón de cosas que yo no sé si realmente las debería hacer. Todo eso se resume o se termina en cómo tener los datos disponibles para los usuarios de manera de que sean lo más autoatendibles posibles. Y hasta acá parecía que yo estaba siendo un terrorista de malas noticias. Digo, porque estoy describiendo un proceso sumamente difícil.
sumamente complejo, pero que la verdad hoy las tecnologías justamente de inteligencia artificial o aplicación de analítica, de algoritmos de machine learning, etcétera, o nuevas innovaciones tecnológicas o no tan innovaciones, digamos arquitecturas orientadas a microservicios con contenedores, etcétera, me pueden ayudar muchísimo. ¿Muchísimo en qué? En tener, por ejemplo, servicios de curación de datos automatizados, la administración de modelos totalmente automatizadas, de metadatos, toda la interacción con servicios o manejo de los maestros de datos. Y de nuevo, acá sin querer entrar a mucho detalle, pero para tener esta base sólida de datos, hoy existen tecnologías en particular dentro digamos, de las soluciones que maneja IBM, para ofrecerle una cantidad de servicios. Pensemos en autodescubrimiento de datos, pensemos, no sé, una empresa, cada vez que hacemos el análisis o hablamos con alguna empresa fuera de su data warehouse empresarial, tienen miles de archivos CSV. Todos los que trabajan con datos se deben estar quizá riendo en este minuto pensando en la cantidad de CSVs que tienen dando vueltas por sus organizaciones. Bueno, ¿cómo hago esa catalogación de los datos? ¿Cómo hago ese descubrimiento de datos? ¿Y cómo lo automatizo para que sea parte de esto? Y acá piensen, un dato puede estar replicado en una empresa en múltiples lugares, con lo cual yo no puedo a la hora de organizarlo, replicarlo. No puede existir 2, 3, 4 veces. Tiene que haber una fuente única confiable. Descubrir rápidamente todos los lugares donde hay datos sensibles. El famoso archivo que tienen algunos escondido bajo el escritorio, donde, digo bajo el escritorio haciendo analogía antigua, pero en su computador, en un archivo que puedan tener, no sé, información sensible de clientes, sus números de identificación, hasta ni Dios lo quiera, pero números de tarjeta de crédito, todo ese tipo de cosas, cómo podemos detectar rápidamente que son sensibles y cómo las incorporamos a este catálogo. Cómo analizar calidad de datos, cómo autoasignar términos de negocio, todo eso mediante la aplicación de toda esta base analítica justamente para que este proceso sea mucho más sencillo. Y para ir en concreto, ¿de qué hablamos esto? Cuando evaluamos esto con algunas organizaciones estamos pensando en que obtuvieron, no sé, un 85% de reducción en el tiempo en la creación de este glosario de negocio, en donde esta biblioteca yo la tengo totalmente organizada. En generar ese glosario, bueno, imagínense tener una reducción del 85% o un 90% de reducción en el tiempo de asignación de metadatos, en asignar términos, en enriquecer esa información para que sea útil, justamente para lo que decíamos, para que este oro que teníamos para los usuarios, para que sean autoservicio, lo puedan empezar a utilizar y sacarle provecho. Imagínense acá, no sé, darles un dato, la cantidad de activos descubiertos que yo tengo en repositorios en la nube. Hoy cada vez más estamos trabajando en repositorios en la nube, repositorios documentales, repositorios o de bases de datos, etcétera. Y yo quiero empezar a hacer un crawling sobre todos los distintos repositorios que tengo y de ahí qué activos puedo tener para enriquecer mi catálogo. Bueno, 200.000 activos descubiertos en menos de 5 minutos. O sea, la tecnología está para ayudarles. Volviendo al tema, esto es personas, procesos y tecnología. La tecnología va a estar ahí para ayudarles y eso es en el fondo lo que lo podemos ayudar un montón, junto con metodología para poder ayudarlos a cómo implantar este tipo de cosas, cómo sacarle provecho. Pero tenemos que ser siempre acompañados de las personas. Y vamos a comentar algunos casos. Esta presentación va a estar disponible para ustedes, así que por ahí van a tener el link, pero para hablar, no sé, de un retail, ¿qué pasa cuando yo tengo los datos organizados? Bueno, yo puedo hacer un análisis de la afinidad que tiene un cliente para sus distintos comportamientos, pasar de algo que demoraba 20 días en una empresa de este estudio, que era un retail en Europa, a pasar a menos de un día. Hacer un análisis completo de todo el stock más el cruce con el inventario que voy teniendo en cada tienda, en cada góndola, pasar de algo que demoraba 24 horas a tenerlo en menos de 24 horas. O, por ejemplo, lo que les decía antes, ¿qué pasa si cambia un dato? ¿Qué pasa si este dato ya no lo tengo, no lo puedo capturar, o lo perdí, o lo quiero borrar, no lo voy a tener disponible? Bueno, todo ese impacto, cómo impacta a todas las organizaciones, pasarlo de 3 semanas a algo de menos de 2 minutos. Y permítanme mencionarles otro caso aquí. Y esto tiene que ver con un caso concreto, digamos, en otro ámbito que quizá a uno no se le viene a la cabeza tan fácilmente. En las Cortes de New Jersey, lo que se hizo fue un proceso, y esto, más allá, no piensen en
inteligencia artificial, ni tanto más allá, sino en la organización adecuada y gobierno de la información. ¿Qué pasaba? Generar un perfil de riesgo de una persona que estaban deteniendo demoraba más allá de 3 horas de proceso manual. Y estoy hablando, dice 3 horas, ¿por qué demora tanto? Bueno, hay que revisar más de 40 millones de registros y 200 millones de casos anteriores. Entonces, ¿qué decimos en concreto? Esto es recopilación de información, organización y generar un maestro de datos para que con eso la persona, si a alguien lo detienen, le toman su huella y en menos de 3 segundos tenemos un perfil completo de toda la persona, analizando todo lo que hizo, pero no solo esa recopilación de información, sino que la hora después de recomendarle a un juez si esta persona tenía que tener derecho a una fianza o no tener derecho a una fianza, le iba a hacer una recomendación y le iba a mostrar todos los datos de casos similares como para tener una, digamos, una historia, un antecedente de decisiones que se habían tomado con respecto a eso, potenciales riesgos de que esta persona vuelva a reincidir, de que se presente después a un juicio o no, lo cual en resultados lo que digamos es, si hablamos en términos de ahorro de dinero, estamos hablando entre 8 y 10 millones de dólares en recursos humanos que gastaban directamente en generar todo eso. Pero además, y acá un dato sumamente importante, se redujo la población penal en un 35%, pero, y acá es donde viene la salvedad, sin ningún aumento en la criminalidad. Es decir, lo que estaba pasando es que mandábamos a días a la cárcel a personas que no necesariamente tenían que ir. Y lo que estamos haciendo acá es optimizar las decisiones, no es más allá que eso, es entregarle toda la información que debe tener una persona, en este caso un juez, para la toma de una decisión. No es más allá que eso. Pero eso, que ahora lo digo tan simple, que por supuesto requiere una práctica y todo lo que vimos anteriormente, es lo que genera este impacto. Y yendo un poco más allá, y por eso siempre decíamos, los datos no hay ninguna duda que son el combustible para esta inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces a las personas les cuesta tratar de entender de qué estamos hablando, de qué tipos de cosas estamos hablando. Y la verdad se puede aplicar a mucho. Puede ser, por ejemplo, desde algunos de nuestros clientes donde son proveedores de salud, digamos, que reciben ayuda de la inteligencia artificial para los agentes. Un agente, una persona que está contestando el teléfono, recibiendo la llamada de una persona, puede tener un asistente digital. Quizás no toma la llamada del asistente, pero le dice, mira, te están preguntando por estos casos, deberías mostrarle esta documentación, entregarle este documento, comentarle de este otro caso o ofrecerle esta posible solución. O en otra empresa donde trabajamos en conocer y trabajar el análisis de los distintos documentos legales para generar borradores de contratos o conceptos que deben estar dentro de los borradores. Esto permitió bajar casi un 80%. O incluso un asistente virtual para un astronauta, para alguien que está en la estación espacial y que hacerle su trabajo más simple. La inteligencia artificial puede participar en todos esos. Acá también para comentarles algunos casos que hemos trabajado también en México con una empresa que trabaja con nosotros como Nearshore. O sea, ahí trabajamos, por ejemplo, cuando vamos a armar todo este análisis de documentos en la perfilación de un posible onboarding de un empleado. Si queremos traer en empresas que son altas e intensivas en recursos humanos, piensen en el proceso onboarding, puede ser algo muy tedioso, pero si yo rápidamente, por así decirlo, con el apretar un clic, puedo entregarle toda la información de, no sé, cómo esta persona tiene de todos sus antecedentes, desde incluso cosas como comportamientos que sean obviamente de carácter público, cosas que podemos ver en redes sociales, o su comportamiento financiero, o si tiene situaciones legales, todo eso entregar y con eso entregar una recomendación. Este es el riesgo que tendríamos para esta persona a la hora de que la contratemos. O si no, incluso podría ser, como decía, análisis de medios. Trabajamos en, bueno, mira, estamos analizando en la publicidad todos los audios que van a ver si hubo menciones de cierta marca o no, para poder optimizar el minuto en el que tenemos la mejor respuesta. Todas esas cosas se están trabajando y son proyectos reales y no estoy hablando digamos, no estoy hablando ni en el futuro, ni en algún otro país, son cosas que ocurren en México mismo. Y uno de los proyectos, y para que comentarles también, y los invito, ahí está el link en YouTube para los que no conocen el proyecto Debater,
Nosotros trabajamos mucho en investigación, y en investigación desde la máquina que jugaba ajedrez hasta la máquina que jugó Jeopardy y ahora la máquina que debate. Todo eso después termina con una aplicación en nuestra tecnología. Y si bien uno pensaría, bueno, yo no sé si veo tanta aplicabilidad en una máquina que debata, lo que tenemos que pensar por detrás es que la tecnología que se desarrolló por debajo de esto en el proyecto permite hacer cosas muy valoradas, como por ejemplo, en la página, en el proceso de debatir con alguien, yo necesito al menos tener una capacidad de sumarización, ¿sí? De entender, de hacer un resumen de ciertos conceptos, le llamamos clusterizar en tópicos. O sea, el proceso de debatir nos permite, o la dificultad está en entender. Uno pensaba en la máquina que jugaba ajedrez, y bueno, uno las reglas del ajedrez más o menos las puede describir y después programar, pero imagínense una máquina para debatir, es un poco distinto. ¿Ok? Y lo mismo la clasificación, todo ese tipo de cosas ya van a estar disponibles para que uno pueda entender realmente ciertos conceptos y los pueda ir aplicando para los distintos procesos. Pensemos de nuevo acá, en el proceso de toma de decisiones, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, para toda esa cantidad de datos no estructurados o todo lo que viene en vivo, si yo estoy escuchando audio, cómo lo puedo incorporar, a analizar, entender mejor el problema para una mejor toma de decisión? No los quiero aburrir mucho acá, sé que me estoy quedando un poco corto de tiempo y quiero ser respetuoso con el panelista que le toca hablar posteriormente, pero hay muchísimos casos de éxito donde hemos trabajado, digamos, y conseguido resultados realmente notables. O sea, lo que pasó en el Royal Bank of Scotland, digamos, donde trabajamos que el 40% de las llamadas, y acá cuando hablamos de llamadas, estamos hablando de llamadas que fueron respondidas las consultas satisfactoriamente. O sea, el 40% las pudo tomar un robot. Las pudo tomar, responder y entregar un robot. O en Lufthansa, lo mismo. O sea, imagínense cuando está respondiendo, sobre todo la industria de aviación, lo que está pasando con la satisfacción del cliente. Pero a los que nos tocaba viajar bastante, imagínense cuando enfrentábamos un problema, la capacidad que tenía, y esto era un asistente, un agente en vivo, de decir, mira, esta persona, lo que le pasó todo esto, acá está toda su historia. En casos como los de él, vemos que la mejor solución es asignarle un vuelo lo antes posible y, no sé, regalarle millas para su próximo viaje. Y así sucesivamente. Y eso pasó en Lufthansa. Y así como esa tenemos miles de ejemplos. Por supuesto, los invito a cualquier duda que tienen. Bueno, estaban mis datos inicialmente, nos podemos conectar por LinkedIn y cualquier cosa lo compartimos, los discutimos, etcétera. Y quisiera terminar acá con el punto de la respuesta que estamos trabajando a la crisis del COVID. Hoy trabajamos para que estos asistentes virtuales que puedan entregar información concreta, certera y rápida estén disponibles para todo el mundo. Tenemos una oferta ahí, una solución que estamos poniendo ahí para ayudar por un tiempo, sobre todo para las organizaciones que estén muy demandadas, salud principalmente, pero cualquiera de gobierno, educación o algunas otras industrias. Y ahí hay un par de resultados. O sea, nos demoramos muy poco, 18 horas desde que nos pidieron, queremos empezar a implementar esto hasta que lo tuvimos listo y disponible. Algunos casos que ya trabajamos en Latinoamérica. Hoy el Gobierno Nacional de Colombia, por medio de la Presidencia, ya disponibilizó esta solución para toda la ciudadanía, para entregar información. En la Compañía Tecnológica de Paraná ya lo tenemos implementado en Brasil. En México, la verdad, les pido el disclosure. Estamos ya a punto de salir y lo voy a poder comentar cuando ya tengamos eso en vivo, pero ya también estamos trabajando acá en eso. Sin más, para decirles, el proceso de toma de decisiones es crítico y es crítico en estos periodos de incertidumbre y la verdad el resultado nos puede ayudar a mejorar muchísimo, sea en ámbitos de la calidad de vida o sea para el resultado de negocio. Hasta acá llego, no sé si hay alguna pregunta que tengamos ahí por el chat. Sí, hay una pregunta. Mira, Guillermo, ¿cómo invertir cada vez más en el desarrollo de las capacidades analíticas? ¿Cómo invertir cada vez más? La verdad, lo primero en que hay que estar convencido, y en eso los podemos ayudar, es el retorno que están teniendo. Y quizás lo que tenemos que aprovechar es que si hasta hace 6 meses teníamos que pensar básicamente en el retorno de la inversión, es decir,
necesitamos ver cuánto me retorna esto en mi negocio, el poder justificar eso. Y hay en algunos casos procesos donde vamos al caso de un call center o de un agente virtual, ahí es muy fácil determinar cuál es el ahorro, porque puedo determinar cuánto tiempo gasté en llamados, cuánto tiempo gasté en agentes versus lo que estoy gastando ahora, y eso me permite tener un retorno bastante más fácil. Pero si estoy pensando en cosas como lo que estamos viviendo ahora, hoy el embeber esto, el estar listo, tener los datos gobernados para que yo pueda trabajar de formas distintas, distribuidas, no solamente en la oficina, puede ser la diferencia entre que pueda seguir operando mañana o no. Hoy hay que aprovechar que para las capas directivas, los que están sentados en el board directivo de una empresa, hoy sí se están preguntando qué cosas tenemos que hacer para seguir operando mañana. Y este tipo de cosas son las que pueden hacer la diferencia. O sea, hoy tenemos, si ustedes quieren, una ayuda para justificar la inversión en este tipo de tecnologías, en esta transformación digital que hasta hace poco no lo teníamos. Entonces, hay que trabajar en ser consistente en eso. Perfecto. Guillermo, tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Cuáles son las principales métricas de inteligencia artificial? Ahí, la verdad, lo que yo les recomendaba mucho tiene que ver con la efectividad y les recomendaba tener muy, muy de cerca qué es lo que son el negocio, por así decirlo. Si vamos a trabajar, voy a tomar de nuevo el ejemplo del call center. Las cosas que me interesa medir en un call center es cuántas llamadas tuvieron un resultado satisfactorio, cuánto me demoré en responder esa llamada y cuántas llamadas, entre comillas, perdí si es que yo tenía agentes humanos. Esos 3 indicadores yo los tengo que empezar a medir si estoy implementando una solución de un agente mediante inteligencia artificial, por ejemplo. Si vamos un poco atrás a lo que yo hablaba de empezar a definir cosas para implementar la inteligencia artificial como gobierno de datos, yo pensaría en indicadores, por ejemplo, desde cosas como cuánto tiempo gastaron mis científicos de datos, y eso se puede ver en generar un nuevo modelo, cuánto me estoy demorando en generar un nuevo time to market, además de los clásicos de decir, mira, en realidad la calidad de mis datos son estos. Y como yo siempre le digo, nunca perder de vista que esto ligarlo con el poder del 1. Cuando digo el poder del 1, es decir, si yo me desvié en un 1% en este dato que estoy entregando, ¿cuál es el impacto que podría tener en los distintos indicadores de negocio? ¿Ok? ¿Cuál es el impacto de que si yo, por decirles muy claro, yo tengo mala calidad de datos con respecto a mis contactos? Es decir, yo tengo la dirección mal y estoy haciendo una campaña de marketing. Si yo tengo el 15% de mis datos malos, ¿cuánto gasté extra en esa campaña de marketing? Esos son los datos de calidad de negocio que justifican la implementación o que ayudan a mantener vivos todos los proyectos de inteligencia artificial. No solamente la de qué tan bueno es nuestro dato. Perfecto. Guillermo, una pregunta muy rápida. ¿Considera que la inteligencia artificial reemplazará la interacción humana a futuro? La verdad es que no. No creo que la reemplace. Creo que lo que tenemos que pensar es que va a permitir automatizar tareas que no deberían o no requerirían ser la interacción humana. Perdón, voy a tratar de poner muy rápido un ejemplo. Piensen ustedes en los cobradores de estacionamiento o las plazas de peaje. Hace 20 años todo era por persona, ¿ok? Y hoy las tecnologías, sin pensar en inteligencia artificial, digamos, muy sofisticada, hoy el peaje ya cada vez más es automatizado. Hoy los cobradores, cuando vamos a un centro comercial, lo hacemos con una máquina, ya nunca hay una persona. Ahora, todo esto después va a empezar a generar, y los estudios muestran que vamos a tener una gran cantidad de nuevos empleos. Hay nuevo trabajo que se arma. Pero para tareas fácilmente automatizables, esto se va a poder reemplazar mucho más sencillo. Y piénsenlo no solo desde un punto de vista monetario. Yo hoy justamente lo pensaba. Hoy que hay que disminuir algunas interacciones humanas, piensen que si todos los cobros de peaje, si todos los pagos en estacionamientos, si todo ese tipo de cosas se automatiza, hoy ya no vamos a tener un punto de contacto menos y que nos haría un posible riesgo menos de contagio durante esta pandemia. Y hoy podríamos tener quizá índices de contagio mucho menores en la mayoría de nuestros países. Entonces, hay muchas cosas que puede hacer la inteligencia artificial o en general el apoyo a la digitalización para mejorar nuestra vida, y no siempre tiene que ver con el tema de tener un retorno de inversión mucho mejor en términos de resultado de negocio. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por esa gran sesión.
para las preguntas que nosotros no hemos logrado contestar, le enviaremos a Guillermo por correo, así que nos puede enviar las respuestas. Y así que gracias igual por enviarlas.